Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy, como lo prometido es deuda, nos sumergimos aún más profundo en el fascinante y a veces enigmático mundo de las celebridades turcas. Y como ya saben, el foco principal de hoy son dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento, Can Yaman y Demet Özdemir. La historia de amor, o mejor dicho, la no historia de amor entre Can y Demet, ha sido objeto de especulaciones, análisis y debates entre los fans durante años. La serie Erkenci nos regaló momentos inolvidables, una química innegable y personajes que calaron hondo en nuestros corazones. Pero, ¿qué ocurrió tras las cámaras? ¿Qué secretos se esconden tras esos gestos, miradas y sonrisas que nos hacían soñar con un romance de cuento de hadas? Hoy vamos a desentrañar cada detalle, cada rumor, cada pista que nos acerque a la verdad. Vamos a explorar las personalidades de Can y Demet, sus ambiciones, sus miedos, y las razones que aparentemente impidieron que su relación floreciera fuera del set de grabación. Pero antes de continuar, permítanme recordarles que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones y por supuesto, no olviden dejar su me gusta en este vídeo. Su apoyo es fundamental para que siga creando contenido de calidad y explorando los temas que tanto nos apasionan. *** El auge de Erkenci y la explosión de la química ***. Retrocedamos en el tiempo. Erkenci o Pájaro Soñador fue mucho más que una serie de televisión. Fue un fenómeno cultural que conquistó audiencias en Turquía y en todo el mundo. La historia de Sanem, una joven soñadora, y Can, un fotógrafo aventurero y exitoso, nos transportó a un universo de romance, comedia y drama. La serie fue un éxito rotundo gracias a varios factores: la trama cautivadora, la excelente producción, la fotografía impecable y, por supuesto, la increíble química entre sus protagonistas Can Yaman y Demet Özdemir. La conexión que se percibía entre ellos era palpable, vibrante, y nos hacía creer que el amor que veíamos en la pantalla era real. Los personajes de Can y Sanem, interpretados magistralmente por Can y Demet, respectivamente, nos regalaron momentos inolvidables. Sus miradas cómplices, sus bromas, sus peleas y sobre todo, sus demostraciones de amor, nos hicieron reír, llorar y suspirar. La pareja, conocida como Canem por sus fans, se convirtió en un ícono del romance en la televisión turca. *** La realidad vs la ficción, rumores, especulaciones y esperanza ***. El éxito de Erkenci no solo se reflejó en las cifras de audiencia, sino también en la reacción del público. Los fans enamorados de la pareja Canem comenzaron a especular sobre una posible relación fuera de la pantalla. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y análisis de cada gesto, cada mirada y cada interacción entre Can y Demet. Los fans analizaban cada detalle, cómo se miraban en las entrevistas, cómo se comportaban fuera del set. Compartían momentos juntos en privado. La esperanza de ver a Can y Demet juntos en la vida real era enorme. La idea de que el amor de Can y Sanem traspasara la ficción y se convirtiera en una realidad, era un sueño compartido por millones de personas en todo el mundo. Y por un tiempo parecía que ese sueño podría hacerse realidad. Los medios de comunicación comenzaron a informar sobre salidas, encuentros y muestras de cariño entre los actores. Se les vio juntos en eventos, compartiendo momentos en redes sociales, y la prensa rosa no tardó en publicar noticias sobre un posible romance. Los titulares hablaban de cenas románticas, viajes y una posible relación que iba más allá de la amistad. Sin embargo, a pesar de las expectativas y los rumores, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir nunca se confirmó oficialmente. Y lamentablemente las señales que apuntaban a un romance se fueron diluyendo con el tiempo. *** Las pistas, personalidades, agendas y expectativas ***. Entonces, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué, a pesar de la aparente conexión y el cariño que se profesaban, la relación no prosperó? La respuesta es compleja y las razones que se barajan son múltiples. Aunque Can y Demet nunca han hablado abiertamente sobre el tema, existen pistas y detalles que nos permiten acercarnos a una posible explicación. *** Personalidades contrapuestas ***. Uno de los factores más mencionados es la personalidad de ambos actores. Can Yaman es conocido por su carisma, su energía desbordante y su ambición. Es un hombre que genera mucha atención, tanto por su talento como por su atractivo físico. Es un perfeccionista, un hombre de negocios, y con una fuerte proyección internacional. Demet Özdemir, por otro lado, es descrita como una mujer dulce, talentosa y muy reservada.
Es una persona más tranquila, que valora su privacidad y que prefiere mantener un perfil bajo. Aunque también es ambiciosa y trabajadora, parece tener una forma de ser más discreta y menos propensa a la exposición mediática. Estas diferencias de carácter podrían haber sido un factor importante en su ruptura. La intensidad de Khan, combinada con la necesidad de Demet de privacidad y tranquilidad, podría haber generado roces y desencuentros. A veces, dos personalidades fuertes, aunque se atraigan, pueden tener dificultades para encontrar un equilibrio y mantener una relación armoniosa. El ritmo frenético de sus carreras. Otro factor crucial es el ritmo frenético de sus carreras. Ambos actores estaban en la cima de su popularidad durante la emisión de Erkenci-Kuş, y sus agendas estaban repletas de proyectos, viajes y compromisos profesionales. Mantener una relación en esas condiciones, sin tiempo para compartir, comunicarse y disfrutar de la compañía mutua, es un desafío para cualquier pareja. La distancia, la falta de tiempo y las presiones del trabajo pueden desgastar cualquier vínculo, incluso el más fuerte. Las declaraciones sutiles de Khan. Aunque Khan Yaman nunca ha hablado abiertamente sobre su relación con Demet, en algunas entrevistas ha dejado caer comentarios que sugieren cierta frustración y reflexión sobre el tema. Ha hablado sobre la dificultad de mantener una relación bajo el foco mediático, sobre la presión constante de los fans y de la prensa, y sobre la necesidad de proteger su vida privada. Ha mencionado la dificultad de separar la vida personal de la profesional y la importancia de encontrar un equilibrio entre ambas. Estas declaraciones, aunque sutiles, pueden interpretarse como una reflexión sobre su relación con Demet y sobre las razones por las cuales no prosperó. La presión mediática, los rumores y las especulaciones constantes pudieron haber afectado la dinámica de la pareja y generado conflictos. Expectativas diferentes sobre el futuro. Además de las diferencias de personalidad y el ritmo de sus carreras, se rumorea que podrían haber tenido expectativas diferentes sobre el futuro. Khan Yaman, con su ambición internacional, podría haber tenido planes de expandir su carrera fuera de Turquía, mientras que Demet Özdemir, al parecer, prefería enfocarse en su carrera en su país natal. Estas diferencias en las prioridades y los objetivos profesionales podrían haber generado tensiones y dificultades para planificar un futuro en común. A veces es difícil conciliar los sueños y las ambiciones individuales con los de la pareja, y esto puede llevar a decisiones difíciles. Las razones que permanecerán en secreto. Por supuesto, existen razones que nunca conoceremos con certeza. Las relaciones en general son complejas y las de las celebridades aún más. Hay muchos factores que influyen en el éxito o fracaso de una relación: la compatibilidad, los sentimientos, las circunstancias, las experiencias pasadas y sobre todo, el misterio de la conexión humana. Y a veces simplemente no funciona. Las relaciones sentimentales son como obras de arte. Pueden ser hermosas, apasionadas y llenas de significado, pero también pueden ser frágiles, efímeras y sujetas a cambios inesperados. Y a veces, a pesar de todo el amor y el esfuerzo invertidos, la obra no llega a su final deseado. El respeto mutuo y el legado de Erkenci-Kuş. A pesar de las especulaciones, los rumores y las posibles razones de su separación, lo que sí es evidente es que Khan Yaman y Demet Özdemir mantuvieron una relación profesional en buenos términos. Después de Erkenci-Kuş, ambos continuaron teniendo éxito en sus carreras, y aunque no volvieron a trabajar juntos en una serie, siempre mostraron respeto mutuo en público. Ambos actores demostraron profesionalismo y madurez, dejando de lado cualquier rencor o conflicto. Su relación, basada en el respeto y la admiración mutua, es un ejemplo de cómo se puede mantener una buena relación incluso después de una separación. El legado de Erkenci-Kuş perdura en la memoria de sus fans. La serie sigue siendo un éxito en todo el mundo, y la química entre Khan Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un referente del romance en la televisión turca. Los personajes de Khan y Sanem, y la historia de amor que compartieron, han dejado una huella imborrable en el corazón de millones de personas. Las reflexiones de Khan. ¿Qué fue lo realmente impactante? Pero, ¿qué fue lo que realmente dijo Khan Yaman que podemos considerar impactante? Aunque nunca hizo declaraciones directas y explícitas sobre Demet, en una entrevista reciente, le preguntaron sobre la dificultad de encontrar el amor en el mundo del espectáculo. Su respuesta fue enigmática, pero reveladora: el amor y la fama no siempre van de la mano.
A veces las relaciones se ven afectadas por la presión de mantener una imagen perfecta y por la dificultad de separar la vida personal de la profesional. En otras palabras, Khan reconoció que la fama, la presión mediática y la dificultad de mantener la privacidad pueden ser obstáculos importantes para el éxito de una relación. Sus palabras sugieren que la exposición constante, las especulaciones y los rumores pudieron haber afectado su relación con Demet. En otra ocasión, Khan habló sobre la importancia de la comunicación, el respeto y la comprensión en una relación. Mencionó la necesidad de apoyar los sueños y las ambiciones de la otra persona, y de encontrar un equilibrio entre la vida personal y la profesional. Estas declaraciones, aunque sutiles, pueden interpretarse como una reflexión sobre su relación con Demet y sobre las razones que pudieron haber influido en su separación. Conclusión: el amor, la fama y la realidad. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un reflejo de las complejidades de las relaciones humanas y de los desafíos que enfrentan las celebridades. La química que vimos en Erkenci era innegable, pero al final, no fue suficiente para sostener una relación duradera. Las diferencias de personalidad, el ritmo frenético de sus carreras, las expectativas sobre el futuro y, por supuesto, la presión mediática, jugaron un papel importante en su separación. Aunque la historia de amor en la vida real no tuvo el final feliz que muchos esperaban, Can y Demet siguen siendo dos de los actores más queridos y respetados en Turquía. Su talento, carisma y profesionalismo los han convertido en estrellas internacionales, y su legado en Erkenci perdura en la memoria de sus fans. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos recuerda que el amor es un misterio, y que las relaciones son complejas y a veces impredecibles. Nos enseña que la fama y el éxito no siempre garantizan la felicidad, y que a veces, los sueños se enfrentan a la realidad. Así que, ¿qué les pareció esta inmersión en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Les sorprendió algo de lo que les conté? ¿Tienen alguna opinión sobre el tema? Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones aquí abajo. Y antes de despedirme, recuerden darle un buen me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis próximos vídeos. Gracias por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo. Chao. Un análisis adicional, profundizando en las causas ***. Para comprender mejor la situación, es fundamental analizar en profundidad los factores que pudieron influir en la separación de Can Yaman y Demet Özdemir. Además de las razones ya mencionadas, existen otros elementos que podrían haber contribuido a la ruptura. ***1. La presión mediática desmedida ***. La fama y el éxito de Erkenci atrajeron la atención de los medios de comunicación de todo el mundo. Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en el centro de atención, y cada uno de sus movimientos fue analizado y comentado. La presión mediática constante, los rumores, las especulaciones y la invasión de su privacidad pudieron haber afectado la dinámica de la pareja. Paparazzi y exposición constante Los paparazzi acechaban constantemente a la pareja, buscando capturar momentos íntimos y privados. Esta exposición constante generaba estrés y dificultaba la posibilidad de llevar una vida normal. Rumores y especulaciones Los medios de comunicación y las redes sociales se inundaron de rumores sobre su relación. Esto generaba ansiedad y desconfianza, y dificultaba la construcción de una relación sólida. Opiniones y juicios La opinión pública y los juicios de terceros, tanto de fans como de críticos, pudieron haber influido en la percepción de la relación y en la forma en que Can y Demet se relacionaban entre sí. 2. Las diferencias culturales y de entorno Si bien ambos son actores turcos, sus experiencias y entornos podrían haber sido diferentes. Origen y trayectoria Las experiencias de vida y la trayectoria profesional de cada uno podrían haber moldeado sus personalidades y sus expectativas sobre la relación. Influencia familiar La influencia de las familias y sus valores también podrían haber jugado un papel en la dinámica de la pareja. Círculos sociales Las diferencias en los círculos sociales y los amigos podrían haber influido en la forma en que la pareja se relacionaba y en sus planes de futuro. 3.
La importancia de la comunicación y el tiempo de calidad ***. Una relación exitosa requiere una comunicación abierta y honesta, y tiempo de calidad compartido. ***. La falta de tiempo ***. La apretada agenda de ambos actores podría haber dificultado la posibilidad de pasar tiempo juntos y de fortalecer su vínculo. Problemas de comunicación La falta de tiempo y las presiones externas podrían haber afectado la comunicación y generado malentendidos. La necesidad de apoyo En el mundo del espectáculo, es fundamental contar con el apoyo de la pareja. La falta de este apoyo podría haber contribuido a la ruptura. 4. La evolución personal y profesional Con el tiempo las personas evolucionan y cambian sus prioridades. Cambios en las aspiraciones C. Con el éxito de Erkencikus, las aspiraciones y los objetivos profesionales de ambos actores podrían haber cambiado. Desarrollo personal Cada uno de ellos podría haber experimentado un desarrollo personal que influyó en sus expectativas sobre la relación. Nuevas oportunidades La fama y el éxito abrieron nuevas oportunidades profesionales y personales, lo que podría haber influido en sus decisiones. 5. El impacto de la distancia Aunque no vivieran en diferentes países, las giras promocionales, los rodajes en diferentes lugares y las agendas apretadas pudieron generar distancia física y emocional. Viajes y rodajes Los viajes y rodajes en diferentes lugares podrían haber dificultado el mantenimiento de la relación. Distancia emocional La distancia física podría haber generado distancia emocional y dificultado la conexión. Falta de rutina compartida La falta de una rutina compartida podría haber debilitado el vínculo y dificultado la construcción de un futuro en común. Conclusión La historia de Can Yaman y de Method Demir es un recordatorio de que las relaciones son complejas y están sujetas a múltiples factores. Si bien la química entre ellos era innegable, las circunstancias, las personalidades y las presiones externas pudieron haber jugado un papel importante en su separación. Es fundamental entender que las relaciones sentimentales son un camino de dos vías, y que su éxito depende de la voluntad y el esfuerzo de ambas personas. Aunque el romance en la vida real no tuvo el final feliz que muchos esperaban, Can Yaman y The Method Demir han demostrado profesionalismo y madurez, y su legado en Erkencikus perdura en la memoria de sus fans. Un mensaje final Es importante recordar que la vida privada de las celebridades es un asunto delicado. Respetar su privacidad y evitar especulaciones innecesarias es fundamental. Aunque nos sintamos atraídos por la vida de los famosos, es esencial recordar que son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen ser respetados. Preguntas para la reflexión ¿Qué creen que fue lo más difícil de mantener una relación bajo el foco mediático? ¿Creen que las diferencias de personalidad pueden ser un obstáculo en una relación? ¿Cómo creen que el ritmo frenético de sus carreras afectó su relación? ¿Qué consejo le darían a las celebridades que buscan el amor en el mundo del espectáculo? Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Can Yaman y de Method Demir. No olviden dejar sus comentarios, darle me gusta al vídeo, compartirlo y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo. Chao.